Angie, llega, Hola, hola. llega. Hola, ¿Cómo estás? qué puntualidad que tenemos. Puntuales, sí. Muy puntuales. Se me desactivó el Bluetooth, así que, bueno, ahí está. Debería Listo. estar bien ahora. Bueno, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? Yo, muy entusiasmada, muy entusiasmada. Hace mucho tiempo, vamos a contarle a quienes nos acompañan que hace cerca de un mes que nos encontramos, nos conocimos, nos charlamos y nos hicimos amigas. Sí, Amigas de ambos. pensamiento, ¿no? Amigas de mirar la vida desde un lugar que es clave. Vamos a esperar un ratito mientras va llegando la gente, pero decime si vos querés contar algo. Cami, contar quién sos para mi audiencia, pues yo cuento quién soy para la tuya y para todos aquellos que no nos conocen ninguna de las dos y que llegue a casualidad. De una, sí, bueno, contarte que en estos momentos estoy en Cali, en Colombia, pues para quienes se van conectando, yo vivo en Colombia y es la COP16 en estos momentos, entonces como que todo está girando en torno a la COP16. Y nada, pues yo soy Camila Gil, soy antropóloga, trabajo como investigadora y también en estrategias digitales en diferentes espacios, entre ellos el Viceministerio de las Juventudes, que es como el espacio nacional de aquí, de Colombia, que se enfoca pues a las juventudes. Y nada, creo contenido para redes sociales desde el 2022 más o menos. Ha empezado como de forma muy orgánica, como que muy tranqui, muy de explorar, y aquí sigo y creo que me ha llevado a un montón de lugares que después conversaremos sobre eso, entre ellos pues incluso este espacio. Van a disfrutar esta conversación, por lo menos la parte que corresponde a Cami. Lo mío, no sé, veremos, pero yo estoy segura que sí, porque escucharla es sumamente inspirador. Para quienes no me conocen, yo soy Silvia Bacher, soy periodista argentina, estoy en la ciudad de Buenos Aires y bien vengo de recorrer muchos países de América Latina, porque en este momento soy representante de América Latina y el Caribe ante una alianza que impulsa la UNESCO sobre alfabetización mediática e informacional. Es una alianza que promueve acciones para que este tema, del que muchos de ustedes no saben y creen que no tienen relación, van a descubrir cuánta la tienen, porque la alfabetización mediática, informacional y digital nos atraviesa la vida. Quiero decir, todos los problemas del ecosistema mediático, digital, nos atraviesa y necesitamos herramientas para manejarnos. Por eso es que acepté este enorme desafío de promoverlo en la región. Y bueno, también hago otras cosas, tengo libros, pero todo eso lo pueden buscar en otro lado. No hace falta que yo se los cuente aquí. Pero sí quiero contarles que dentro de lo que es la Alianza Global y el capítulo específico de América Latina y el Caribe, junto con la Asociación Las Otras Voces, estamos iniciando un ciclo de conversaciones con influencers barra creadores, creadoras de contenido. Ahora nos va a explicar Cami, no sé si qué es, pero sí los debates que se dan en ese mundo. Pero también quiero contarles que ahora comienza la semana, que está comenzando ya, la semana más larga del mundo, que es la Mill Week, la semana AMI, la Mill Week 2024. ¿Y por qué digo eso? Porque la UNESCO busca movilizar a las sociedades y en ese sentido lo que hace es crear esta semana que comienza el 24 y termina el 31, pero que en realidad se extiende de septiembre hasta fin de noviembre. ¿Qué quiere decir que se extiende? Que invita a todas aquellas organizaciones, escuelas, personas que lleven adelante acciones enormes, con muchísima gente y otras muy pequeñitas, que a lo mejor se lleva adelante en una escuela, en algún rincón de alguno de nuestros países, en una población indígena, en grupos muy distintos, que se den a conocer. Y para eso tienen que entrar a la página, después podemos ponerlo cuando terminemos el vivo en una historia. Busquen, si no, Semana Global de Alfabetización Mediática e Informacional, y ahí van a encontrar toda la información en la página de la UNESCO para registrar sus acciones. Y la idea de la UNESCO es que cuando esto termine pueda construirse un mapa global de qué es lo que está sucediendo. Por ahora vamos a disfrutar esta charla en la Mill Week, en el marco de la Mill Week,
Y quiero arrancar con un tema que es clave. Primero, ¿qué es para vos la AMI? ¿Por qué te llamás la AMI Camila Gil? ¿Cómo llegás a ese nombre? Y después, que me hables un poco de la AMI con perspectiva de género. Y después nos metemos ya en el otro tema. De buena no. Bueno, yo empecé a decir AMI en el barrio, en Robledo, Medellín. Es como que, pues también por muchas cosas había muchas personas cercanas que estaban, pues amigos, amigas que estaban haciendo como transición de género y yo me confundía porque a veces es complicado. Entonces yo empecé a usar AMI porque era inclusivo. Entonces así no me confundía. Cuando no me acordaba el nombre de alguien, AMI. Hola AMI, ¿cómo estás? Hola AMI, no sé qué. Y se convirtió como en mi, o sea, como que así me dicen en el barrio. En Robledo a mí me conocen como la AMI. Entonces como que me identifiqué tanto con eso como la AMI, la AMI, la AMI, que lo puse así en redes sociales y desde eso ya todo el mundo me conoce como la AMI. De hecho ayer estábamos en un evento y mi jefe me presentó con otra persona y me presentó como la AMI, como, ay, mira, te presento la AMI. Entonces todo el mundo me dice la AMI, así llegué y ya después eso se comenzó a conectar con otras cosas. Uno, pues con la posibilidad de conectar con otras personas de forma más cercana, que ha sido también como una de las apuestas de mis redes sociales, de usar eh, temas que a veces son muy complicados y volverlos como más cercanos, más desde amistades, de conversar. Y pues después conectó también con, me di cuenta después que conectaba con AMI, que es alfabetización mediática e informacional, y de hecho por eso también me llamaron a un proyecto, como, ay, ven, habla, no, queremos que la AMI nos hable de AMI, que ya venía como que haciéndolo, pero no era tan consciente. Y en ese AMI, como creadora de contenido, han llegado muchos temas. Entonces está la AMI que habla de temas de género, está la AMI que habla de tecnologías, está la AMI que en estos momentos está hablando de temas ambientales porque es como con lo que se está moviendo también por eso de las redes sociales con ese enfoque social y político. Entonces creería que eso, así llegué, fue muy cotidiano, muy cercano y terminé siendo la AMI. Te atravesó. Y ahora vamos a hablar de perspectiva de género, creadores de contenido, qué hacen las mujeres y las diversidades allí en la COP16 de las que nos vas a hablar enseguida. Simplemente contarle a la gente que esta semana a mí tiene como un tema esencial que es Nuevas Fronteras Digitales de la Información, AMI para la Información de Interés Público. Esto es lo que promueve la UNESCO. Y la pregunta, y si quieren nos pueden ir contando en sus comentarios, que si ustedes tienen iniciativas, si tienen dudas, si les parece que, como a mí, que el nombre no es el nombre más feliz para nuestra lengua y sin embargo poder comprender la importancia de esta iniciativa que es cierto, para mí por lo menos, Cami me dirá si estás de acuerdo o no, que es una denominación un poco árida para nosotros. Un colega de Colombia me decía, es poco chévere decir alfabetización mediática e informacional. Y sin embargo, cuando pensamos en el sentido y por qué se unió, lo que vemos es que es como un gran paraguas. Y el otro día me decían, justamente en Costa Rica, de donde vengo en estos días, que es como un paraguas elástico, ¿no? Porque ahí entramos a conversar todas las personas, todas las instituciones, no solamente aquellas personas que trabajan desde siempre en educación mediática, en educomunicación o el nombre que quieran darles, sino también, desde la educación, sino también empresarios, medios de comunicación, plataformas, investigadores, bibliotecarios, y poder tener un diálogo más amplio que nos permita comprender y actuar en el tiempo que vivimos, que no es poca cosa, ¿no? Total, total. Por ahí estaban saludando a Aleja, que la saludé. Eh, sí, total. Cuando Vamos a iniciamos, contarle que vos vas a mirar los mensajes más que yo. Yo tal vez veo uno, pero como ella tiene muchas más vistas, dije, bueno, vos que ves mejor, anda viendo los mensajes. de una, sí. No, y para contar con lo que decías, justo en un proyecto en el que estoy, que se llama El futuro de los derechos humanos en la era digital, tuvimos esa discusión, como es que alfabetización para muchas personas suena incluso violento, porque es como si, o esa era la discusión que nos dábamos en ese momento, como si se borrara todo conocimiento que se tiene del mundo digital.
Entonces proponíamos pedagogías digitales también. Pero creo que hay otra discusión en relación a esa alfabetización como paraguas, como tú lo dices, y es que hay muchas cosas que están por fuera cuando hablamos de lo que está pasando en el mundo digital, en términos de información, y que es ahí donde se puede poner la mirada. Pero efectivamente es una palabra, sobre todo esa primera, que creo causa muchísimo ruido en los espacios cuando se habla de alfabetización mediática e informacional. Por eso a mí cortico está chévere, a mí. Pero alfabetización sí causa mucho ruido, pero creo que también hace parte de pensarnos estos temas. Y es que, claro, la gente empieza a preguntarse y a decir como, bueno, ¿es esta la palabra o no? ¿O qué implica que hablemos de alfabetización mediática e informacional? Y creo que es chévere porque hace parte del proceso también. Claro, porque al comprenderla como un paraguas, lo que empezamos a ver es todas las miradas tan diferentes, tan ricas y la mayoría de ellas tan valiosas que no las haríamos dialogar. Continuaríamos trabajando como hasta ahora, cada uno por su línea. Yo trabajo en alfabetización, perdón, en educomunicación. Yo trabajo en ciudadanía digital. Yo trabajo en una empresa, en una plataforma o desarrollo contenido para redes. Y parece que nada de eso dialogara. Y no solo dialoga como derecho humano, como decías vos, todas estas perspectivas que hasta ahora estaban sueltas, sino que aparte dialogan con los temas de actualidad que nos atraviesan con los cambios, con los grandes cambios y transformaciones culturales, económicas, sociales, pero también, por ejemplo, con el tema ambiental del que vamos a hablar en un ratito nada más. Pero teniendo en cuenta entonces esto, que la AMI son aquellas herramientas que nos ayudan a manejarnos en una ciudadanía plena. Hay quien habla de ciudadanía digital, y es cierto, hay también en este gran paraguas espacio para la ciudadanía digital, pero hoy hablamos ya de un entorno mucho más amplio y complejo, que es el digital y el físico, por ponerle un nombre, no es como un ambiente integrado. Entonces, aquellas medidas que tomamos, aquellas acciones que tomamos en el entorno digital, en muchísimos casos, directa o indirectamente, influyen en nuestra vida ni siquiera es real, porque la otra también es real, ¿no? En nuestra vida física, en nuestra democracia, en nuestra educación, en nuestros vínculos, en aquello que tiene que ver, por ejemplo, con los discursos de odio, de lo que tanto se habla, ¿no? Total, sí, y me parece mucho eso que tú dices de que lo digital también es real porque es una discusión que todavía se mantiene y es que dicen que eso no es real, pero resulta que es un espacio donde estamos interactuando, donde están inmersas nuestras prácticas culturales e identitarias, donde nos estamos informando y estamos tomando posturas, donde estamos replicando también discursos de odio, entonces me gusta y aquí lo noté, me gusta que lo nombras como ambiente integrado. Creo que lo seguiré nombrando así porque total, que es como ya todo muy, muy integrado. Y ahí empieza uno de los ejes de los que quiero hablar con vos, que es influencers, porque así empezamos hablando. Y vos me llevaste hablando a creadoras, creadores de contenido. Y quiero entender, porque mucho hablamos y vamos a conversar ahora sobre las tensiones que se dan y los riesgos de influencers. Incluso, vos me dirás, creadores de contenido no, que no tienen formación, que hablan de determinados temas como si fueran expertos y no tienen una formación ad hoc, digamos, específica para el campo, ¿no? Entonces, ¿cómo te sentís? ¿Cuándo empezaste a sentirte influencer barra o creadora de contenido, Cami? Bueno, esa es una discusión que lleva muchas tensiones, como tú dices, como que todo el tiempo está, no, influencers no, creadores de contenido, y pues empezamos como con esta, como cómo surge la categoría, surge con personas que comienzan a crear contenido en redes sociales, pero que tiene un enfoque gracioso o bueno, con un montón de líneas, pero que no es necesariamente informativo. Entonces, eso también empieza a tener como un sesgo, y hay muchas personas que aún lo conservan, y es, no, es un influencer, solo habla cosas, yo qué sé, no se informa o no sé, el sesgo también relaciona a lo que es un influencer, entonces empiezan a marcarse las personas que dicen, sí, soy influencer porque tengo
una cantidad alta de seguidores, una comunidad, porque me estoy pautando con empresas, o hay otras personas que están en todo ese perfil, pero dicen, no, yo no soy influencer, yo soy creadora de contenido, hay una resistencia. Y ahí, Yo por lo... Dale. déjame que te pregunte y después vamos a tu propia camino y recorrido, porque la palabra influencer tiene indudablemente mucho que ver con influencia y ya una voluntad de influir, a veces en temas de contenidos vinculados a la salud, a la alimentación, a la maternidad, pero hay otros casos en los que tiene que ver directamente con la venta de marcas, con la venta de productos. Entonces ahí hay como algo que podemos pensar en personas adultas que tienen herramientas AMI y saben manejarlo, pero también, y sabemos, las chicas y los chicos cada vez más pequeños acceden a los dispositivos y realmente ahí se produce un debate muy fuerte, ¿no? Con el sentido, así como AMI, tal vez en español no es la palabra el término alfabetización mediática e informacional más feliz, tal vez influencer tampoco lo es. Y ahora después vamos a hablar de todo lo que tenés para contarnos, pero ¿cómo ves este tema? De Quiero acuerdo. recordar, para quienes no te conocen, que vos sos antropóloga, que tenés una formación, que haces mucho trabajo territorial, que trabajás para distintas organizaciones. Pero ¿cómo lo ves en términos generales, pues tu propia experiencia? De acuerdo con eso que decías, y es un concepto que también nace en otro lugar y no acá, y que eso también implica que nos pensemos cómo nombrarlo desde acá, cómo, no sé, desde el español o desde Latinoamérica vamos a nombrar este tipo de perfiles y roles, si va a llegar un momento donde eso se va a categorizar, si va a llegar algún momento donde se va a definir, pues claro, como esto va tan rápido y el mundo digital va como a mil, hay lugares que todavía no son fáciles de ubicar. Por lo menos, por ejemplo, en España ya se ubican los influencers a partir de una cantidad de dinero que reciben en sus cuentas por pautar en redes sociales. Entonces ya ahí, por ejemplo, en España empieza a existir una categorización. Esto es muy nuevo. Aquí obviamente no lo tenemos. ¿Qué va a pasar aquí? Si lo vamos a definir a partir de creadores perdón, de seguidores o de los temas que hablan o bueno, un montón de formas de nombrar y que eso también da paso a otra conversación y es las redes sociales sí han permitido y los medios digitales o no sé, tecnológicos sí han permitido democratizar la información o democratizar las voces. Eso ha hecho que cualquier persona pueda coger un celular en Guapi, Cauca, en Cali, en Medellín, en la Patagonia y coger un celular y contar su historia. Pero entonces esa persona puede tener una formación o no en cierto tema, puede tener una experiencia de vida diferente y por ahí también está hablando desde sus sesgos, desde sus lugares, subjetividades que incluso a veces pueden ser violentas y ahí también hay un lugar en que hay que poner la mirada, como bueno, qué tipo de creadores de contenido estoy siguiendo. Ahí para conectar también con mi experiencia y es, desde un principio yo comencé a crear contenido con enfoque social, como que siempre hablando de temas, en un momento fue sobre la Comisión de la Verdad, luego ha sido temas de género, temas de tecnologías, temas de derechos humanos, y por eso yo siempre he dicho, bueno, me ubico como creadora de contenido porque mi intención es dar una información y no pues precisamente crear comunidades que yo pueda influenciar y pueda aportar, ¿cierto? Que eso también implica otras dinámicas de sostener esas comunidades. Si yo tengo una comunidad que es pequeña y es una comunidad que se sostiene porque le interesan los temas de derechos humanos digitales o derechos humanos en general o temas de género o temas ambientales. Claro, con los influencers pasa otras cosas y es que a ellos les interesa, por ejemplo, eh, no sé, sostener sus comunidades para poder pautar, ¿cierto? O para crear polémicas, que eso es algo que, por ejemplo, se ve mucho en influencers como con mucho alcance, que tienen ya unas dinámicas súper establecidas de crear polémicas para sostenerse o de crear retos, pues es muy diferente con la creación de contenido. Yo diría que todos pautan, ¿cierto? Si un influencer, yo que se puede pautar con Rappi o con una empresa o con Head and Shoulders, no sé, pues un creador de contenido también está pautando, porque la está buscando de UNICEF para que haga un video, o de, yo qué sé, UNESCO, o
el PNUD, entonces también ya son como otras formas de pautar, pero también se va a la misma pauta. Entonces, empezaría a marcar esas líneas. En mi caso fue como, bueno, empiezo a hablar de temas sociales y políticos, me ubico como creadora de contenido, lo hago de forma constante, no sé si sea una influencer por términos del cáncer, por términos de las dinámicas, por términos también de cómo establezco esa comunidad de creadores de contenido, que creo que también se hace de forma muy diferente, y sí, creería que va por ahí también. Y existen, Cami, debates entre, en algún momento vos me compartiste una lista de influencers o de creadores de contenido, en realidad eran creadores de contenido de buenas prácticas. Existen, ahora en la COP16 de la que nos vas a hablar en un ratito nada más, te voy a preguntar sobre eso, hay muchísimos influencers, creadores de contenido, pero existe más allá del entorno digital debates con los desafíos éticos y cuáles son esos desafíos que vos en lo personal te planteás. Sí, yo creo que ya aquí está cogiendo mucha fuerza también el periodismo y la comunicación social, que son quienes ya han venido trabajando estos temas. Eh, de hecho, hace poco hice parte de un bootcamp acelerador de Aires y USAID Que son y se llama CRE. dos instituciones de Estados Unidos, ¿no? Sí. Y el proyecto, el bootcamp se llama Credible. Yo no sé si todavía por ahí está Martín, que vi que se había conectado, que es uno de los que ha hecho parte del proceso. En Credible fue un bootcamp que se pensó desde estas organizaciones, instituciones, procesos para hablar de procesos éticos de creadores de contenido. Entonces, pero tenía unas bases muy, muy fundamentales en el periodismo y en la comunicación, pero ya dirigidas como al mundo digital. Entonces creo que hay espacios que se siguen dando por las organizaciones y ahí como que hay otra línea. Estos creadores de contenido están invitados a estos espacios, se les está hablando de contenido ético para hablar de temas sociales, políticos, informativos, pues noticias, pero yo no sé si los creadores de contenido que hacen contenido de humor y que tienen mucho alcance, pues también se están sentando para hablar de lo ético de sus contenidos. Además, porque cuando a mí me gusta, yo soy muy chismosa, y cuando uno escucha sus entrevistas, me gusta mucho ver entrevistas de muchas personas que crean contenido gracioso porque ellos dicen públicamente que su intención es crear polémica, que eso no es ético bajo ninguna circunstancia. Entonces, también está este perfil que no creo que tenga también esos espacios donde se estén pensando lo ético y que de hecho lo usan como estrategia para crecer en redes sociales, sostenerse. ¿Y qué pasa con el tema género? Mujeres, diversidades, ¿les cuesta más, no les cuesta más tener alcance, crear contenido que sea de interés para la gente? ¿O en este campo no lo ves? A pesar de que hablamos muchas veces de sesgos, la palabra sesgos fue muy mencionada, ¿no? Durante nuestra charla hasta ahora. Sí, pues yo lo pensaría desde tres lugares y uno, y es que efectivamente sí existe una censura con creadoras de contenido que hablan de temas de género, creadores de contenido que hablan de temas de derechos, no sé, reproductivos o LGBTIQ+, y es que las redes sociales, las plataformas, o sea, las empresas como Meta, TikTok, entre otras, pues censuran el contenido que utilizan palabras como aborto, o como derecho o feminismo, o sea, a mí me han bajado videos por hablar de la palabra feminismo. Entonces, pues primero efectivamente hay una censura que es muy difícil de rastrear porque no es como que yo aquí pueda ir a una oficina y decir como ven es que me están censurando el contenido, o sea, es una empresa, es internacional. Entonces, muy difícil como rastrear y hacer una búsqueda o decir, estoy hablando de un contenido que es educativo, que es informativo, pero que está siendo censurado. Pero aún así, a pesar de que hay una censura muy específica en estos temas, hay un segundo punto y es que sí hay una emergencia grandísima de creadoras de contenido que están hablando de temas de género y que están logrando como romper el algoritmo o hacerle no sé, ¿cómo se dice? Como el desliz Desviarlo, exacto, transformarlo. como desviarlo así.
y sí están creciendo un montón. Entonces, por ejemplo, para mí sí, el ejemplo más claro aquí en Colombia es Jacarandas, que son unas creadoras de contenido que hacen videos 365 días del año, literal, un atajo al algoritmo. Gracias, Andrés. Hay un saludito a Sandra. Saludos, Andrés. Un atajo al algoritmo, lo leí, ¿eh? Ahí está Sandra Cero, la querida Sandra Cero. Sí. Y Que nos presentó, vamos a decir, vamos a decir, ella nos presentó, nos sentó a una mesa y dijo, ustedes conversen. sí, sí, qué bonita la Sandris. Y entonces nos presentó. Y Sandris también ha venido como pensándose mucho esto. Por ejemplo, hay otros perfiles, por así decirlo, y es las personas que se están pensando estos temas desde las organizaciones. Entonces, que están llamando a creadores y creadoras de contenido para que se vinculen a sus organizaciones y hablen de los temas que están trabajando, democracia, alfabetización mediática e informacional, que creo que esos perfiles también han sido muy claros porque son también los que han impulsado a creadores de contenido social, político y derechos humanos a que sigan creciendo, ya sea porque les pautan o porque les dan la información o les dan las herramientas pues para eso. Y muchas gracias, Sandra. Y se me pasó que estábamos hablando. Ah, bueno, quería Pero el segundo. aprovecho mientras vos pensás, ese es el 2, pero pedirle a quienes nos acompañan, si quieren pueden escribir comentarios, preguntas, dudas, para que este espacio sea lo más democrático posible. Vamos por el punto 2. Hay muchas mujeres que logran desviar el algoritmo. O sea, punto 1, existe censura sobre determinadas palabras, temas que se manifiestan en palabras, ¿no? Punto 2, hay mujeres que logran romper esa trayectoria o que buscan un atajo, como decía recién Sandri. Sí, que buscan estrategias también para poder hablar de este contenido. Entonces, Jacarandas, que para mí es un ejemplo súper claro, que ellas crean contenido 365 días al año, o sea, todos los días sacan un video hablando de temas de género e informando sobre estos temas. Y tiene una audiencia grandísima de todas las edades. Que le están preguntando de estos temas. Hace poco hablábamos con la directora y nos hablaba de cómo incluso les escriben una generación alfa, que es la que llaman, que es como del 2005 para arriba, yo no sé muy bien, pero así nos contaban, y es una generación hiper mega joven, adolescentes, que les están escribiendo a preguntarles sobre temas de género, sobre un montón de conversaciones. Hola, Vargas Luz, saludos. Saludos aquí a la gente que se conecta. Y entonces esa es la segunda, como que sí hay creadoras de contenido que lo están logrando y que están formando comunidades grandísimas hablando de estos temas y que están llegando a otras generaciones a hablarles de temas que no se hablan en la casa. Y que eso está haciendo que también desde más pequeños, o sea, adolescentes, ya se estén teniendo otro tipo de conversaciones. Porque cuando a mí me toca dar talleres en colegios y cuando yo llego, no sé, a chicos, chicas de 12, 13 años están teniendo conversaciones que no se estaban teniendo cuando yo estaba en el colegio. Y creo que también es por ese acceso a la información. Y uno tercero que quería mencionar que para mí es muy importante es que sí creo que hay una movilización en términos de género y contenido que puede tener un enfoque feminista o de derechos humanos, o de derechos de las mujeres, eh, muy interesante y es aquí en Colombia ha venido pasando algo y no sé si pasan, yo creo que sí en otros países y es los medios antes de decidir feminicidio decían crimen pasional, ¿cierto? Entonces lo que han hecho muchas colectivas, muchas mujeres desde su individualidad y sin estar organizadas eh, es crear contenido y censurar los medios. Entonces cuando el medio dice crimen pasional, lo que hacen es que lo tachan y ponen la noticia como debería de ser nombrada. Entonces, eso para mí, y eso sí ha tenido un impacto grandísimo en los medios, porque hoy los medios que se consideran, que se nombran como tradicionales, hablan de feminicidios, y medios Claro. que se imaginó. Y ya para cerrar, eso me parece muy importante porque siento que es una movilización que se está dando en relación a temas de género, de derechos de las mujeres también, que no es organizada, sino como no es gente ahí, sino que es cada una publicando sus cosas y yéndose a los comentarios a decir, y eso es una movilización digital que se ve súper dispersa, pero que ha tenido un impacto. Y ya, yo solo quería decir eso. No, no, que me parece súper interesante los 3 puntos. El último punto en el que
tengo una visión que tiene que ver con la construcción colectiva. Pienso que desde hace más de una década en Argentina y en la región empezaron los movimientos de mujeres, ¿no? Encuentros de mujeres. En Argentina se reunían poco a poco, cada vez más, miles de mujeres, no salían en ningún lugar, ni en ningún medio tradicional, no aparecían ni en las radios, ni en los diarios, las televisoras, pero empezaba a construirse un movimiento que toma fuerza cada vez mayor. Sí, fueron perseguidas, sí, las policías las trataban de separar, esos encuentros todavía siguen, pero lo que es cierto es que han sido el motor de esta movilización que vos decís, en el sentido que creo que si uno lo piensa como algo individual y cree que puede transformar la realidad de manera solitaria, individual, es muy difícil. Entonces, mirar los procesos históricos, y sos antropóloga, así que lo sabes mejor que yo, nos permite comprender que esto que está pasando tiene raíces en estos movimientos, encuentros de mujeres, cuando el tema género no era tema de etapa, cuando, como decís vos, el crimen pasional, por dar un ejemplo sumamente claro, era denominado de esa manera y no como un asesinato por causas de odio, por femicidio, digamos, pero por muchas causas, no era por la pasión. Y en ese sentido me parece sumamente interesante pensar la trayectoria, ¿no?, de estos procesos, porque somos muchas las mujeres que desde lugares de más o menos poder, de más o menos visibilidad, seguimos construyendo ahora sí en este entorno digital, donde finalmente con los likes y con las potencialidades que dan las redes sociales, permiten hacer visible lo que antes era tan difícil de visibilizar. Y en ese sentido, Cami, estoy de acuerdo totalmente con vos que hay un movimiento muy fuerte que impacta en los medios de comunicación tradicionales y también en las redes, y también en los mensajes de las redes, ¿no? Porque cuando alguien hace una broma machista o discriminadora o aparecen muchas voces, no solo de mujeres, pero fundamentalmente de mujeres, que dicen, atención, acá estamos nosotras, esto no corresponde de este modo, hay otros modos de hablar, y no es la construcción de discurso de odio en los distintos niveles que puede tener, sino que es el respeto por la otra persona lo que nos permite construir sociedades un poco mejores, ¿no? Total, de acuerdo, sí. Y por ejemplo, ahí es como que la gente dice como, ay, es que un comentario no hace nada, ¿cierto? Como, ay, bueno, no pasa nada, pero resulta que sí, son muchas personas, hay una construcción colectiva de gente que sigue moviéndose ahí y que sí está creando un impacto efectivamente. Sí, y que es muy notorio. Pueden opinar si quieren, ¿eh? Pueden decir, están muy atentas las personas y no nos hablan de esto. En un momento vos mencionaste, como al pasar, pero es uno de los temas que queremos hablar, sobre la COP, que ahora vas a explicar qué es, la COP 16, que se está llevando adelante allí en Colombia, y que tiene una presencia muy grande de creadoras, creadores de contenido, influencers, o como se denominen quienes están allí. Contanos de las dos cosas, si querés. Por un lado, ¿qué es la COP? ¿Por qué hay tantas personalidades virtuales, digitales, si querés para no ponerle otro nombre? ¿Cuáles son las conversaciones que se dan? Esto que vos decías, sos curiosa, soy un poquito chismosa, bueno, yo también, así que quiero que nos cuentes todo. No, total. Bueno, la COP 16 es como la conferencia, como unas conferencias que se dan a nivel mundial y que convocan a varios países, creo que en eso son 196 más o menos, bueno, son muchos países que se encuentran en diferentes países cada año, ¿cierto? Entonces se han encontrado en Dubái, se han encontrado en Brasil, se han encontrado, bueno, en muchos países para conversar sobre temas que se relacionan al cambio climático. Esta específicamente, que es aquí en Cali, Colombia, que comenzó hoy, la inauguración fue ayer, el tema es biodiversidad, tiene como tema paz y naturaleza, y de hecho es como la primera vez que este espacio se piensa
de forma abierta. Entonces, aquí pues el gobierno de Colombia dijo, tengo la propuesta de que sea la COP de la gente, así la nombran, y tiene dos espacios en estos momentos. Una zona azul, donde se están tomando las decisiones, donde hay personas que se movilizan mucho en estos temas y que tienen capacidad de decidir y llevar a sus países y están tomando decisiones, pero también está la zona verde donde están las organizaciones sociales, que es un espacio abierto donde cualquier persona en Cali que esté por ahí puede pues, llegar y vincularse a esta agenda también. De estos espacios se están creando unos manifiestos y propuestas. Hubo una pre-COP donde las organizaciones, por ejemplo juventudes, incluso niñas y niños se juntaron para crear un manifiesto de propuestas y llevarlas y traerlas hasta el COP16, por ejemplo mañana que es 22 es un día enfocado a juventudes y tema de biodiversidad y se van a llevar, por ejemplo, las propuestas que se crearon desde las juventudes y las infancias. Y entonces, claro, esto convoca un montón de organizaciones, de procesos a nivel mundial y pasa algo muy interesante y es que ya estas organizaciones grandísimas, yo que sé, UNICEF o el PNUD o bueno, un montón de organizaciones y gobiernos dicen como tenemos que contar esto. ¿Y cómo lo hacemos? Invitemos a creadores y creadoras de contenido. Entonces, por ejemplo, yo estoy con el equipo de TikTok, con otros 10 creadores de contenido, que vamos a estar acá de diferentes partes del país. De hecho, viene alguien que se llama, está en el perfil como Cookie, que es de Argentina, y habla de temas ambientales, que ahorita te paso pues como el perfil, vienen de México, de Perú, y son personas jóvenes que están creando contenido desde sus lugares y formas. Entonces lo que están haciendo desde las organizaciones es contactar con estas y estos jóvenes y decirles, pues te traigo acá para que cuentes lo que está pasando con la COP16 pues a tu comunidad. Entonces esto empieza a descentralizarse en relación a medios, ¿cierto? A estos espacios a veces solo asistían medios, pero hoy a los creadores de contenido también se les da como un pase de prensa para decir, vengan, cuente desde sus formas, sus lenguajes, sus lugares, qué está pasando. Y eso también ha permitido como acercar a otros temas, porque claro, un medio te saca un comunicado de prensa, no sé, algo así, pero pues un creador de contenido te va a contar en sus palabras qué es lo que está pasando en el espacio. Entonces creo que hay una apuesta grandísima por parte de las organizaciones por traer a creadores y creadoras de contenido y creería que casi todas trajeron como sus creadores y creadoras para estar aquí y contar lo que está pasando en relación a la COP16. Uno de los temas que se debate mucho, y quiero que me des tu opinión, es sobre, justamente, lo mencionamos al principio, la formación de las y los creadores de contenido que van, y en este caso hablan de biodiversidad, ¿no? ¿Cuál es, ¿Qué nos dice? Porque un periodista, una periodista debería tener una formación, lecturas previas, un perfil que va acompañando la construcción de su narrativa. ¿Cómo pensás esto? Vos que escuchás a muchos y muchas jóvenes que hacen esta cobertura en particular y otras en general respecto de ¿qué palabra podemos usar? La solidez de su narrativa, la seriedad, pero no es serio, porque cuanto más fluido sea, descontracturado es la palabra que buscaba, resulta más interesante, por supuesto, para quien esté escuchando. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo lo pensás vos? Que tenés los dos costados, tenés tu formación, tu lectura, tu práctica territorial, porque das muchos talleres, y ahora quiero que nos traigas las voces de las chicas y los chicos sobre estos temas específicos de biodiversidad, pero también sobre sus experiencias en el entorno digital, ¿no? Sí, pues ahí yo entro a una opinión polémica y es que la gente estudie comunicación y periodismo no lo hace más informado, o sea, no lo hace más estratégico y no lo hace más ético, mucho menos más ético, y como que la desinformación no llega con los creadores de contenido, sino que la desinformación ya existía desde hace muchísimos, muchísimos años, que quienes sostenían también estas formas de forma muy intencional, pues también eran los medios, y creo que ahí pasa algo también muy interesante. Yo trabajé en un medio, yo aquí hablando más de los medios, yo trabajé en un medio y yo recuerdo que cada semana salía la noticia de los jóvenes ya no leen medios, están en
TikTok y comenzaba esa alarma como, ay no, ya los jóvenes están en TikTok, que no sé qué, pero ¿por qué? Porque hay un desgaste con los medios, hay un rechazo, hay una... Una falta de como confianza también, Cami. Los informes de News, creo, no me voy a acordar el nombre exacto, ¿no? Pero el News Report del Instituto Reuters y la Universidad de Oxford dan cuenta de, vos usaste la palabra desgaste, me gusta mucho, de la confianza en los medios de comunicación, que incluso muchos periodistas y muchas periodistas que trabajan en medios se van desplazando como medios unipersonales, como usuarios de redes, ¿no? O sea, de Instagram, de TikTok o de Facebook, según el perfil que elijan. Sí, total, entonces, y eso es muy común, ¿no? En un montón de países, aquí también como que se siente esa falta de confianza por los medios y por las instituciones en general, entonces ahí se identifica ya que eso pasa por algo y pasa también por lo que ha pasado con los medios. Hay otra cosa y es, si yo necesito un título para que mi información sea verídica o verificada, ¿cierto? Como que yo necesito pasar por una universidad, necesito tener un pregrado en Derecho, en yo qué sé, para poder contar lo que pasa en mi territorio, para hablar desde mis experiencias de vida, para informarme y buscar, pues sí, pues a veces todo está en Google también y ni siquiera es, y es las formas en cómo yo busco la información, entonces ahí también está ese juego con la experiencia y con el título y es a veces no es necesario que tú tengas, no, eso no, y ya lo sabemos, como que eso no eh, asegura nada, tener un título y un proceso formativo. Entonces te puedes encontrar con personas que te van a, pues que pueden tener un título pero que te desinforman. Entonces, como que ahí no está el filtro y ahí está el punto también, es que tenemos que definir un filtro de cómo estamos, a quienes crean contenido haciendo uso de la información, pero quienes están consumiendo también. Y es cómo verifico esa información, qué tipo de información me está dando, cuáles son las fuentes. Y bueno, si esta información tiene un sentido como de engañar o de causar daño a otras personas, cómo estoy contrastando la información, que creo que va en una misma línea y que va mucho más allá de la experiencia, ¿cierto? Mi mamá no, pues llegó hasta tercero de primaria y pues yo tengo que darle las herramientas a mi mamá, decir, bueno, no paso por la universidad, pero que le doy para que ella pueda verificar la información y ver lo verídico también ahí. Entonces creo que va más allá de la profesión, pero me parece muy chévere también cuando hay creadores de contenido que crean contenido desde sus nichos. Entonces me he informado de una creadora de contenido que es abogada y claro, ella hace contenido desde su enfoque como abogada y he aprendido un montón. De quien es biólogo y habla como biólogo y creadora de contenido, de quien habla yo qué sé, de administración de empresas, como que cuando está ese factor también y pueden, logran combinar con información verificada su profesión, su experiencia con la creación de contenido, también me parece muy poderoso y creería que las universidades también lo saben porque ya les están hablando de creación de contenido, ya les están hablando de que hay otras formas de comunicar y de presentar lo que están haciendo. Y ya lo último que quisiera decir es que también, y es una de las cosas que a mí me conectó como antropóloga en estos temas, y es que se escribe muchísimo, que se hace un montón de investigaciones en la academia, pero que eso queda en bibliotecas o que lo leen muy poquitas personas. ¿Cómo hacemos para que toda la información que a veces es muy densa, muy pesada, pues pasarla a otros formatos más cercanos? Esa es mi intención, por ejemplo, también, y yo sé que la intención de muchas personas en relación a la creación de contenido, que creo que es el reto que tenemos, que es muy difícil, porque es una sentarse y empezar a sintetizar un montón, pero que yo creo que está la intención y mucha gente lo está logrando. Y lo interesante de todo lo que dijiste, que me pareció apasionante todo, porque hay mucho debate ahí adentro, ¿no? Por un lado, cuáles son los filtros, y pienso cuando hablas de filtros, para poder identificar cuál es la información veraz, cuál es la información científicamente comprobada, que no sea solo venir y decir, que puede ser un lugar de entretenimiento, pero cuando la gente va a informarse lo sea,
qué importantes son las herramientas de alfabetización mediática e informacional, ¿no? Porque, digamos, al final de cuentas es eso. Uno puede decir lo que le parece, bueno, en determinados contextos y con una perspectiva de derechos humanos, ¿no? Partamos de ahí, pero después quien escucha son las audiencias, son las ciudadanas, los ciudadanos, desde temprana edad, quienes tienen que tener esas herramientas que les permitan identificar, bueno, cuán hacer una curaduría, ¿no? Como se dice cuando vas a ver una muestra con alguien que curó antes la información. Bueno, a veces pueden ser expertos que ponen en los comentarios, esto no es así, esto no estoy de acuerdo, no está haciendo. Pero también es importante que cada ciudadana, cada ciudadano, y más hoy con la inteligencia artificial generativa, tenga las herramientas. Y ahí es donde aparecen todos estos espacios llamados escuelas, organizaciones sociales, políticas públicas, investigaciones, lo que vos traías, que son las que necesitamos que lleguen a la gente para que pueda realmente dar un uso significativo y valioso a todo aquello que escrolea, ¿no? Quedarse donde tiene sentido quedarse, seguir adelante donde no, responder donde le parezca, pero teniendo estas herramientas, estas lupas, estos anteojos especiales que permitan identificar la validez de determinados contenidos, ¿no? Sí, total, de acuerdo. Y creo que eso es, o sea, a mí me encantaría como que esto fuera más de acceso a las personas, que la gente conociera más el AMI, que pudiera tener esa herramientica, porque siempre ha sido la pregunta y es, pero bueno, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo hacemos? Entonces, no sé, como que enviarle una tarjeta a todo el mundo mundial de que tenga AMI, que pueda revisar las fuentes, como que creo que es el reto y voy a leer aquí a Sandres. Pregunta polémica para las dos. En este contexto de falta de confianza hacia los medios y en la carrera por la atención, el periodismo como lo conocemos está caducando o hasta mandado a recoger. Es una pregunta. ¿Tú qué dices? Cha, cha, cha. Eh, yo creo que en el mediano plazo, no creo que desaparezca, porque creo eh, que cuando uno se forma seriamente en periodismo, también se forma en AMI. Cuando él o la periodista tienen una perspectiva de derechos humanos y tienen una mirada ética sobre la información, cuentan con herramientas AMI. Y me parece que esto es parte fundamental de pensar si una profesión desaparece o no. Se transforma, se va haciendo más evidente para la gente que tiene, bueno, Sandrix integra una asociación que las dos conocemos y valoramos mucho, que es Civics, ¿no? Civics Colombia, que junto con otras 11 organizaciones están trabajando en estrategias para poder pensar justamente cómo identificar, por ejemplo, la desinformación o la fake news, el fact-checking, pero no es solamente a través de herramientas técnicas para hacerlo, sino también, y esto yo quiero que vos cuentes ahora, Cami, para ir ya cerrando, tiene que ver con herramientas de participación, con herramientas de producción, con herramientas que muchas personas llevan adelante y que no reconocen que son parte de AMI, no reconocen que son parte de este gran paraguas elástico en el que muchas y muchas profesiones, oficios, jóvenes, voces imprescindibles en el debate de este tiempo, que es un tiempo apasionante porque tiene muchísimos riesgos, hablamos de eso, pero también tiene infinitas oportunidades. Esto que hablábamos de los movimientos de mujeres que logran hoy torcer al algoritmo es parte de eso, ¿no? Y bueno, tenemos debates con la democracia, con temas de ESI, con temas de vacunación, etcétera. ¿Qué pensás vos, Cami? ¿Y qué piensa Sandrix también, eh? Bueno, total. Voy a decir dos cosas. Uno es que creo que se está pasando y es que sí está incomodando al nicho. Sí está, se está incomodando a los comunicadores y periodistas porque uno, he escuchado mucho comunicadores como, ay, pero es que, ¿por qué está diciendo, hablando de esos temas y no es comunicador o periodista?
como que todavía están ahí intentando entender que es que hay más personas con otras profesiones y desde otros lugares que están informando. Entonces creo que ahí es como también quitarle el micrófono. Quienes tenían el micrófono sí eran comunicadores y periodistas, hoy tienen el micrófono otras personas y que ahí hay que hacerse preguntas. Obviamente eso sí es un desafío para los comunicadores y periodistas y creo que está llevando preguntas, pero siguen teniendo las herramientas, por ejemplo, en relación a creación de contenido. Por ejemplo, en mi formación como antropóloga, a mí no me enseñaron a hacer videos, a ellos sí les enseñan a crear, a hacer videos, a manejar plataformas, a, pues a crear, sí, a manejar estos espacios, no sé, plataformas o estrategias para hacer uso de la información. Entonces creo que se transforma, no creo que que se caduque todavía, pero si pasa todo bien. Quisiera decir algo ahí con lo que tú decías y es que pues efectivamente necesitamos hacer como una, no sé si sistematización o reunir lo que viene pasando porque hay gente creando estrategias muy poderosas y que no se dan cuenta y voy a tirar al agua a Civics porque tenía un amigo que estaba trabajando para una investigación de carisma precisamente sobre las estrategias de las organizaciones sociales en creación de contenido. Yo les pasé el contacto de Civics y le dijeron que no, que porque no estaban trabajando en esto. Y después hablábamos, mi amigo y yo, como, ay, creo que no se han dado cuenta y qué es lo que está pasando con muchas organizaciones que sí están diseñando estrategias para estar en el mundo digital, para hablar de temas sociales, para evadir esa censura, pero como que eso está en el aire, todavía no lo entendemos tan bien que creemos que no lo estamos haciendo. Seguramente Jacaranda en el principio tampoco tenía muy claro qué estaba haciendo con su proceso de comunicación y hoy es un referente en relación a estrategias digitales. Entonces, sí, amiga, para que sepas. Pero sí, como que efectivamente necesitamos reunir todo eso que viene pasando en relación a AMI, porque sí hay procesos que se están organizando para eso, que lo están haciendo como al aire, por así como dando patadas de ahogado, porque no saben muy bien cómo hacerlo, pero que se están haciendo las preguntas y que están ahí intentando como encontrar el camino. Por eso es muy importante que creemos comunidad y que nos unamos y que nos juntemos y que entendamos qué están haciendo en Argentina, qué están haciendo en Chile, qué están haciendo en otros países, pues para replicar, porque sí están pasando cosas y que necesitamos unirlo para como engrosar, por así decirlo, esas herramientas que ya están existiendo y se están llevando a cabo. Sí, bueno, tal vez Sandrix responda. Yo lo que pienso desde el lado de una organización social es que a veces uno escucha y hay momentos en que puede trabajar en eso, otros no, y que el camino es largo, que a veces hoy no es, pero es mañana, o no es con este, pero es con otro, y que cuando uno tiene la convicción va a encontrar la manera. Eso es algo que yo pienso personalmente en mi vida personal y profesional, ¿no? O sea que si no sería, y ojalá fuera siempre sencillo, a veces son caminos y procesos donde después finalmente uno se encuentra y no necesariamente Civics con tu colega, sino tu colega con otro y Civics con otro y nosotras nos encontramos y estamos aquí pensando y ya terminando, me di cuenta que, ¿sabés qué me di cuenta, Cami? Que no tengo teléfono, acá sí que no tengo idea cuánto tiempo vamos. Claro, Habíamos quedado. ya vamos para ahora. Sí, nos podemos ir cerrando o despidiendo. No, porque vos primero, antes de cerrar, tenés que contarnos qué escuchás de las voces de las chicas y de los chicos más jóvenes a la hora de hablar nos encantaría tenerlos a ellos y a ellas, pero te tenemos a vos que sos muy cercana, a la hora de hablar tanto de los temas climáticos que aborda la COP, como de los temas no de AMI, ¿no? No de esta alfabetización, que es como una teorización en un punto, sino de sus propias experiencias y sentimientos cuando abrevan en las redes sociales, en las plataformas. ¿Cuáles son las cosas que más te llamaron la atención, ¿no? En la escuela, en la casa, con amigos, de testimonios reales, concretos. Sí, primero y un poquito y a mí me sorprende que cuando yo voy a los colegios se están teniendo conversaciones que en serio no se tenían
pues cuando yo estaba en esos grados, en esa edad, y están hablando, por ejemplo, de masculinidades frágiles, están hablando de temas ambientales, creo que hay cada vez personas más jóvenes, por ejemplo, que son veganas o vegetarianas por una posición política, que eso me parece muy poderoso y creo que es en relación también o paralelo al acceso a información, entonces sí veo que hay como cada vez en esa relación de acceso a información, pues también unas conversaciones que están llegando mucho más temprano y que están definiendo posturas, incluso prácticas en relación a relacionarse con otras personas, que me parece muy poderoso. Eh, Ayer, antier, esta semana, hice un video con niños y niñas en la cumbre global, sobre cumbre global por el clima y la biodiversidad y hablaban mucho de la importancia de los videos en redes sociales y me pareció muy particular porque decían como es que tenemos que decir más en redes sociales que es que hay una crisis climática o tenemos que decir más en redes sociales que no sé qué está pasando esto y lo otro, entonces creo que hay una necesidad, creo que todos se jalan en el mismo sentido y hay una necesidad de decir, vengan que es que estamos aquí pensándonos estos temas y te digo que eran niños, niñas, o sea, 7, 8 años, había otros de 12 diciendo como que necesitamos que en redes sociales se hable más de estas cosas y ellos lo hacen súper perfecto. Yo subí un video hace poco, hoy lo subí y había un niño, un adolescente, ya tiene 12 años, y decía como es que existe el greenwashing, que es como ese lavado de las empresas eh, con falsas expectativas ecológicas. Y yo decía, yo a los 12 años yo no decía eso. Y él quería hablar de eso en el video, entonces creo que eso es muy importante en relación a darle lugar a esas voces y que nos reta desde dos lugares y uno desde esa mirada adultocéntrica, decir que los jóvenes no quieren nada, no les interesa nada, porque eso es falsísimo. Y dos, bueno, adultocentrismo y la experiencia que en realidad no van muy de la mano y es que tú tengas una edad no significa que, o sea, que yo tenga eh, una edad no significa que ya por tener esa edad tengo una información muy clara, eso es mentira. Yo puedo tener cualquier edad, puedo ser muy, muy joven, muy peque y tener unas claridades en relación al mundo que pueden ser maravillosas. Demos ese lugar para esas voces, demos ese lugar para que ellos puedan hablar, si quieren, en redes sociales o en otros espacios, o demos las herramientas porque creo que sí hay una necesidad de obtener esa información y que lo quieren hacer. Esto me parece que es clave, la importancia que en un tiempo en el que parece que todas las voces se escuchan, sigue habiendo voces que no se escuchan. Las de las niñas, la de los niños, la de las personas más mayores tampoco. Entonces, promover el diálogo intergeneracional y generar espacios donde escucharlos, donde escucharlas, porque es imposible pensar una educación, un mundo para las nuevas generaciones sin su perspectiva, que es muy distinta. Vos lo traías con con algunos ejemplos de las conversaciones, ¿no? Que vos no lo hablabas en ese tiempo. Entonces, ¿cómo podemos pensar estrategias, talleres, materiales de cualquier tipo o y en definitiva sociedades mejores si no sumamos sus voces, ¿no? Y ahí me parece que hay un enorme, enorme desafío. ¿Querés cerrar con algún comentario? ¿Querés decir algo más? ¿Alguien quiere decir algo más? Puede decirlo. Nosotros aquí estamos para compartir experiencias, miradas, perspectivas en este ciclo. Sí, no, yo lo último y conectando con lo que decías es que hay una como conjunto de palabras que me gusta mucho, sobre todo en relación a construir con otras personas y es ejemplo con los jóvenes y es que hay que construir con, desde y para los jóvenes, como no solo con o no solo desde ni solo para, sino con, desde y para y eso nos permite otra perspectiva muy diferente y eso pasa con todas las comunidades o poblaciones. Hay que construir con, desde y para las mujeres, como que en esa triada de palabras, y eso permite tener una visión muchísimo más amplia, más innovadora y más contextualizada en relación a la toma de decisiones, a lo que sea, del tema que sea. Y ya nada, muchísimas gracias por estar aquí en este espacio conmigo conversando. Sí, a mí me encanta escucharte.
entender distintas miradas, descubrirlas. Y sobre todo, y lo voy a decir nuevamente porque había que algunas personas que estuvieron, que estamos en la Semana Global de la Alfabetización Mediática e Informacional y Digital que impulsa la UNESCO, que tiene una página web donde ustedes pueden, si hacen algo chiquito, ¿y qué es algo? Taller con jóvenes, con adultos mayores, una investigación, si llevan adelante una política pública, no importa la dimensión. Hablábamos al principio de este gran paraguas donde alfabetización mediática parece algo muy teórico, pero es todo aquello que hacemos vinculado a la comunicación humana y atravesada por la información, por supuesto, pero con el eje puesto en las personas. Pueden buscar y registrar su iniciativa en la página de las otras voces, por supuesto. No, pueden hacerlo, las consultas es la página de las otras voces, que es nuestra red, pero pueden hacerlo en la página de la UNESCO, si ponen alfabetización mediática informacional, MILWIC, que es el nombre que tiene, van a encontrar allí un link, y si no nos lo piden y se los compartimos Cami o yo, porque yo Cami te lo voy a pasar en un ratito, pueden completar su actividad, reitero, muy pequeñita o enorme, oficial, me refiero a una escuela, institución, asociación civil, política pública, o con un grupo de amigas y amigos. Todo sirve para movilizar los derechos humanos vinculados a la comunicación, al medio ambiente y a todo lo que tenemos que hacer. Hay un comentario que vos tenés que leer, Cami, pero antes decirles que no pierdan esa oportunidad, que sigamos comunicados a través de las redes de Cami, mías, que como representante de la Alianza de la UNESCO, de la Alianza Global para la Alfabetización Mediática e Informacional que impulsa la UNESCO, queremos tres cosas, solamente tres, y no tres empanadas, como dice una película que queremos mucho, que es bueno, no me acuerdo el nombre, Esperando la carroza, ¿no? Las tres empanadas, no. Son tres objetivos que nos pusimos. Uno es identificar qué pasa en la región, y Cami es parte de lo que pasa en la región, como cada uno de ustedes que están interesados y están escuchando aquí. El segundo es promover la articulación entre distintas acciones de la región y por último darles visibilidad. Así que escríbanos, les vamos a pasar el LinkedIn que armamos para todas aquellas organizaciones puedan contar lo que hacen y nosotros podamos darlo a conocer. Y bueno, tenemos mucho más, pero seguiremos hablando. Recuerden que es un ciclo que lo estrenamos con Cami. Y yo estoy muy contenta, pero que después va a estar el Capitán Intriga, va a estar Magdalena Fleitas, va a estar Sofi Carmona, y por ahora cierra ahí, porque es el ciclo de la MILWIC. Así que bueno, hay un mensaje que querías leerlo, que nos escribían desde México. Sí, es muy lindo escucharlas y conocer jóvenes con propuestas tan interesantes para aprovechar los medios para aprender y dialogar. Abrazos desde México. Abrazos. ¿Y quién es? Lucas Philipsen. Bueno, gracias, seguimos en contacto y nada, recuerden poner las cosas y más que ponerlas, hacerlas. Tenemos una oportunidad de cambio de paradigma. Aquí estamos para trabajar y para hacer de este escenario tan árido y tan difícil y complejo que habitamos un lugar mejor. Así que muchas gracias y seguimos aquí en el proceso. Chao. Gracias, Cami. Chao. Gracias.